Bueno, pues esta es la cubierta de un invernadero. Ahí, bueno, aquí hay varios tipos de plásticos. Este es el que se utiliza, por ejemplo, para el suelo. Y estos son las mallas que se utilizan en los laterales para que ventile el invernadero. Se sigue tirando. La gente pilla el descuido y... Empiezas a tirar y seguramente esté... bueno, claro. Y lo que puedes encontrar, solo es que solo hay que ver esto. Eso es lo que tenemos bajo plástico. ¿Así? El plástico más importante es el del techo. El plástico se pone para la temperatura, para la humedad, para el viento. Protege contra las lluvias, contra los fríos. Y en invierno el plástico sube una pila de grados de temperatura. Pues la planta donde más cómoda están es dentro del invernadero. Este es el plástico negro, que está aquí en el suelo. Este es lo que evita las malas hierbas, hace que la planta esté también más abriga la raíz, la planta va más cómoda, más a gusto. A la vista está que el campo está sucio. Que el campo, cuando vas por ahí y ves plásticos tirados, ves todo eso, eso es, ecológicamente está mal. Ecológicamente está mal. La verdad que es de pena, es de pena. Llegar a sitios de estos que están los montones estos de plástico, unos blancos, otros negros, otros azules, y eso es de pena. Agricultores irresponsables que tiran el plástico a las ramblas, tiran el plástico a sitios donde no debían de tirarlo. Esos plásticos tirados me da vergüenza. Me da vergüenza porque eso no debe ser así. El plástico es un residuo que no hay que demonizarlo. Lo que hay es que tener concienciación y hacer una buena trazabilidad del residuo, porque de hecho se está gestionando. Aunque hay una planta de reciclado, pero no te recogen todo tipo de plásticos. Plásticos negros no aceptan plástico de desinfección, solamente el plástico de cubierta. Todo lo que entra podemos gestionarlo. Cada vez hay más centros de reciclaje y el que no lo lleva porque no quiere. Si no te cobran, ¿sabes lo que te digo? El plástico del suelo tienes que pagar un poco porque está sucio de tierra y tienes que lavarlo. Y el de la cubierta del invernadero, no, al contrario, te pagan. Problema gordo.
Problema y no es menudo, porque ya es que no tienes dónde llevarlo. Y si lo llevas te cuesta un dineral. Paga un dineral, o si no, no tienes dónde meterlo. Ahora mismo aquí en el campo de Níjar no hay dónde meterlo. Nos lo ponen muy difícil, los agricultores. Yo llevamos ya varios años que lo tenemos muy difícil para poder reciclar. Lleva plástico y tiene que recorrer varios sitios porque aquí no aceptamos ya plástico negro, no aceptamos plástico blanco de solidarizar. No lo quieren nada, no lo quieren, ni pagando. Ni pagando. Hay un desinterés y una desgana general por parte de todos los actores. En primer lugar, la administración, ¿no? La Junta de Andalucía, que sería la competente en la gestión de los residuos. El gobierno central tiene cierta implicación también, tiene que legislar sobre los residuos agrícolas y no lo ha hecho, con lo cual está retrasando que se puedan desarrollar iniciativas en Andalucía sobre ese tema. Y luego aparte, pues otros actores son evidentemente los productores, las cooperativas agrarias que venden, en general todos los que se dedican al mundo de los invernaderos, también las empresas que se dedican a cambiar los plásticos, las empresas gestoras de los residuos, son las que tienen que encargarse de reciclar y de gestionar bien estos residuos. Y por último, yo creo que de los más importantes son los fabricantes de plástico, que son en realidad los grandes beneficiados de que no se recicle y de que se siga consumiendo sin ningún control.